Se empaña el tubo. Se empaña el tubo. ¿Qué quiere decir? Que por dónde está saliendo y entrando el aire. Se hace a través del tubo. Por el tubo. Entonces ya estoy asegurando que hay una vía que va a llevar sí o sí el aire a los pulmones del paciente. Así certifico que estoy dentro del tubo. ¿Qué pasa si el paciente tiene una respiración un poco menos violenta que esta? Este paciente era un paciente muy joven y de un volumen muy grande. Era un lobero irlandés cachorro. Pero, creo que era mestizo, ya ni me acuerdo. No, si era el de las fotos, era un mestizo todo horrible. Pero era un cachorro, entonces su respiración es diferente. Si ustedes tienen un paciente que ya está abatido, que le funcionó súper bien la tranquilización y que además su respiración basal desde el principio no fue tan violenta, quizá no vean tan emado el tubo, lo colocan en la entrada del tubo y van a ver cómo se mueven y van y vienen en función de cómo inspira y expira. Eso lo pueden evaluar. A nivel global se muevan ya sea las válvulas de inhalación cuando el paciente inhala y de exhalación cuando el paciente exhala, o en la bolsa reservorio que se va a estar inflando movimientos continuos constantes que son compatibles con la lesión del paciente. ¿Sale? Al final del sensibilidad cambia. Si el paciente está ventilando pero con un volumen repartido no tan fuerte, tampoco va a ser tan sencillo que lo sientas. Entonces existen muchos otros métodos. Sí se puede, pero bueno, lo ideal es eso, solo sentir. Leli, tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿También se pone? No hay ninguna restricción. De hecho, en pacientes que tienen, se me fue el nombre correcto del colapso traqueal, se los voy a mandar a decir con Paquito, pero que tienen estas afecciones normalmente son secundarias a lesiones neurológicas periféricas. Lo ideal es que siempre se coloque porque justamente al momento de que los fármacos empiezan a hacen es abatir el sistema autónomo que mantiene la tráquea no colapsada, y si ya estamos hablando de que hay un daño neurológico, evidentemente pues se van a acabar de colapsar. Lo ideal es que siempre haya un seguro que me mantenga la tráquea abierta y es indispensable que se coloquen. Cuando se va a poner algún dispositivo, por ejemplo, las mallas que se colocan ahora para evitar el colapso traqueal, también se coloca un tubo de respiración endotraqueal que es pues este mismo, y entonces entra alrededor esa malla, se coloca y ya. Ok, gracias. Siempre, siempre, siempre deben de estar intubados. Y si no, se pueden hacer medidas alternativas, por ejemplo, la cánula, pero la cánula te va a estorbar. También depende de a qué altura o a qué distancia esté tu daño neurológico, donde se esté colapsando la tráquea, para determinar si puedes poner una traqueostomía y colocar una cánula, o puedes hacerlo con el tubo endotraqueal, pero siempre se coloca el tubo endotraqueal, es lo más seguro del mundo. Va, gracias. Después de que coloqué... ¿La sonda se pone en el área blanca? La sonda se pone... ¿Cuál es el área blanca? O sea, literal ya el quirófano. No, entonces, ¿dónde la pongo? Por eso estoy preguntando. Creo que es en el área... ¿En la preparación? Porque luego hay unas, digamos, aparatos de anestesia que no son movibles. Entonces, no sé. Estaba dormida al inicio de la clase, ¿verdad? No contestó las preguntas. No, sí, de hecho estuve participando. Al inicio de la clase les había mencionado que justamente no es ideal que se muevan las máquinas, no siempre se tiene el espacio para poder tener dos máquinas, y aun cuando tuvieras dos máquinas no es ideal estar peleando con el perro para poder poner el tubo endotraqueal. Es importante que antes de colocar el tubo endotraqueal el paciente esté bajo sedación. Toda la preparación y la sedación se hace en el área negra o gris, dependiendo de cómo lo tengas. El área gris ya es como el área de preparación, cuando tu área negra sí está bien delimitada como los vestidores.
Entonces, en el área gris se hace la preparación, se hace la inducción y se coloca el tubo de anestesia, el tubo endotraqueal, justo para después ya pasar al paciente con el tubo endotraqueal al área blanca y conectarlo a la máquina de anestesia. Hay algunos hospitales o consultorios que pueden tener la máquina de anestesia afuera, pero es imposible, de verdad, imposible, y quien me diga que ha logrado intubar un perro en sus 5 sentidos, no le crean porque ese señorcito ni siquiera es médico. No se puede colocar un tubo endotraqueal si el paciente está consciente. ¿Por qué? Porque hay un reflejo de glottorio y un reflejo tusígeno que va a evitar de manera autónoma la colocación del tubo endotraqueal. Entonces, siempre se hace previo una inducción, una sedación y un abatimiento del reflejo de glottorio y tusígeno para poder colocar el tubo endotraqueal, fijarlo y después pasar al paciente ya sea a la zona blanca o a la zona subsecuente de preparación si es que tienes un área gris A y un área gris B. Por ejemplo, en uno de los hospitales donde trabajo existe un área gris A, que es donde está asesorada la inducción, el lavado y el embrocado gris B, que es donde se hace un nuevo embrocado, se aspira literalmente, se busca que no haya pelos y no haya ningún residuo, se vuelve a limpiar, se pone un primer vestido quirúrgico blanco, se vuelve a poner otro vestido quirúrgico para asegurar la esterilidad extrema, pero no en todos los lugares sucede como tantos rituales, ¿no? Entonces lo ideal se haga en el área gris en preparación, porque también son pacientes graves, críticos o tienen alguna articular. Entonces es ideal que desde que ustedes hacen la sedación y la tranquilización, se coloque el tubo endotraqueal, se haga inclusive la asepsia. ¿Por qué? Porque el área blanca debe estar siempre estéril. Estos normalmente conllevan el IVA, conllevan la manipulación, la movilización de personal y demás, entonces también contaminas el área. Por eso siempre se prefiere que se haga previo. ¿Sí? Y supongo que la sonda casi siempre la pone el anestesista, ¿no? Sí, el anestesista es quien se encarga de colocarlo, pero también puede ser parte del ayudante séptico, de las funciones del ayudante séptico. Para el caso de la práctica de cirugía 1, es el anestesista quien lo pone. ¿Sí, Pi? ¿Todo bien? Sí. Sale. Después de que se hizo la inserción del tubo, se llena, recuerden que les decía que había un sello de neumopresión, un sello neumático o un balón, o un sello en forma de balón que va a evitar que se salga el tubo endotraqueal, es este. Este de aquí. Se insufla con esta tripita de aquí, lleva el aire hacia esta parte. Ajá. Y queda insuflado y ya evita que se salga. El balón queda justamente aquí atrás. De hecho, ahí se alcanza a percibir, si son un poquito más observadores, se alcanza a percibir la bombita. Se hace una burbuja, literalmente, y ya evita que estos dos cartílagos permitan que se salga porque se fija aquí. Pero no es suficiente porque a veces el tubo puede llegar a quedar ligeritamente más pequeño o puede llegar a haber alguna manipulación o una posición donde el paciente pueda poner en riesgo el tubo, por eso es importante que después de colocar, simplemente se coloca aire. Dentro del sello neumático se haga una fijación, ya sea con una gasa, también existen ahora cinturones que sostienen el tubo endotraqueal, que ya son clínicos, no son esta gasa toda ahí medio agarrada. Pueden existir disposiciones de cinta para pegarlos al hocico del paciente. El chiste es que quede súper bien sujeta este tubo endotraqueal, no esté entrando y saliendo, para evitar la estimulación vagal y para evitar la irritación, pero también para evitar la pérdida de la vía permeable o de la pérdida de la vía de dosificación en el caso de la anestesia inhalatoria. Y ya vamos a la parte final. ¿Qué sucede si mi paciente de pronto entra en colapso y yo también entro en colapso? Puede haber apnea de la inducción, por eso les recomiendo que se ponga el tubo endotraqueal desde la preparación, porque al momento de hacer la inducción el paciente puede entrar en apnea y esto los alfados adrenérgicos como la gilacina o los fenoles como el propofol.
Entonces, ustedes administran el fármaco y de repente el paciente, para eso ya tienen el tubo endotraqueal, miren dónde está, aquí al ladito, se coloca y empieza a hacer la ventilación asistida con el AMBU, que ahorita lo vamos a ver, que tiene también una bolsa reservorio, hasta que pasa el tiempo ponderado de apnea inductoria que cada fármaco tiene y el paciente comienza a recuperar la respiración autónoma o la ventilación espontánea. Pero si yo por alguna razón hago una intubación parcial, una intubación al esófago o una intubación, sucede lo que les decía, acuérdense que estas zonas de trauma se llaman varosadas debido al del aire o del gas que es perfume paciente por vía razón llegaran a colocar más en el sello neumático, podrían llegar a causar que haya, este es el nombre, traqueomalacia. Pueden llegar a causar lesiones por compresión que puedan causar un daño regional neurológico que pueda dar como resultado traqueomalacia o conocida en el mundo de las personas normales como colapso traqueal. Y esto pues ya no es reversible porque prácticamente por compresión hubo una hipoxia y mataron esos nervios periféricos y también mataron esas células periféricas que si bien están ahí en forma cicatrizal ya no tienen una actividad y entonces provocan que se colapse de manera continua y repetitiva la tráquea. Pueden causar después restricciones ventilatorias y si sujetan o seleccionan un tubo pequeño puede haber riesgo de asfixia. Igual, si el tubo es demasiado delgado y este neumo no alcanza a hacer el sello y el paciente por alguna razón tiene regurgitación o hay excesiva secreción, como se sucede con el uso de algunos fármacos como la tiletamina, pueden llegar a tener broncoaspiración, aunque el neumo esté insuflado y aunque tengan un tubo endotraqueal, porque el calibre es pequeño y permite que haya filtraciones. Si hay apnea transquirúrgica, sucede normalmente porque se deprime de más el centro respiratorio y eso pasa cuando el paciente y dejan de estarlo monitorizando y cuando su paciente deja de respirar por completo y no reiniciamos o no inician maniobras de ventilación asistida. Siempre hay que buscar que la fracción de oxígeno que le estamos imprimiendo al paciente sea más o menos del 21% cuando hablamos de lo que se mencionaba que no es puro oxígeno. Todos recordamos que no solo respiramos oxígeno, y en el caso de la anestesia inhalada, que llega a ser hasta el 100%, lo cual tampoco es adecuado, excepto si el paciente está en apnea, que no va a recibir otra cosa que no sea oxígeno que le estamos dando de manera asistida. Siempre hay que tener en cuenta esto porque les insisto que el oxígeno también mata, también intoxica y también se nos puede olvidar que está ahí y llevar al paciente a una muerte por diatrogenias o por distracción y mala praxis de quien está haciendo el proceso anestésico y de todo el equipo en general, porque todo el equipo está consciente de que ahí está el paciente que tiene motilidad, que tiene perfusión sanguínea y que hay ciertos signos que si el anestesiólogo no está viendo, como puede ser la irrigación periférica, el cirujano sí puede observar y le puede ir avisando que ya está viendo cambios importantes en el momento de su procedimiento quirúrgico. Y entonces, ¿qué es lo que hago? En primer término, pues cerrar el flujo de isoflurano cuando se trata de anestesia inhalatoria y cuando se trata de anestesia inyectable, colocar los revertidores y luego hacer este proceso de reacción inmediata que ya no nos va a dar tiempo de ver, pero que yo creo que vemos la siguiente mañana, ¿no, doctor? Junto con el cálculo de dosis. Sí, yo creo que para hacerlo, que nos hile, o sea, no dejarlo trunco mucho, me gustaría, si tiene a bien, doctora, mañana haríamos esto, lo que me dice, y además ejercicios de dosis, porque miren, compañeros, yo quiero públicamente agradecer a la doctora primero por su brillante exposición y luego por el excelente material que tiene. La doctora tiene material inédito y les voy a decir una cosa, compañeros, pregunten en otros grupos. En ninguno se ahonda tanto en anestesia como aquí. Entonces, yo creo que ustedes son muy afortunados
de tener aquí a la doctora con nosotros, somos muy afortunados de tenerla para ver todo esto. Su material es maravilloso y yo creo que ha despertado en muchos realmente el interés por la materia, ¿no? Entonces quiero agradecer a la doctora y no, sí, yo considero que el día de mañana, porque ahorita son bueno, nos hace falta 7 minutos, entonces no sé si usted considera hacer preguntas, respuestas, no sé lo que usted indique, Yo y creo que sí. mañana nos seguiríamos con esto y terminaríamos con ejercicios de anestesia, porque si no, no bajamos la información al papel, que es lo que me interesa, porque esa es la base farmacológica para la administración no nada más de anestésicos, sino de cualquier otro medicamento, antibióticos, antiparasitarios, oncológicos, etcétera, etcétera. Sí, doctor, entonces mañana continuamos con esto porque sí es como una parte importante de qué hacer después de que ya entramos en pánico y de qué hacer en caso de que nuestro paciente, a pesar de todo lo que nosotros ya planificamos, pues no reaccione de la manera adecuada. Y quisiera que ustedes ahora, por favor, me hicieran una serie de preguntas si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos o si alguien quiere profundizar en algo en particular. Ricardo. Sí, en caso de que se vaya la luz, ¿estos aparatos tienen alguna batería o qué se hace en esos casos? Qué buena pregunta. Estos aparatos se utilizan con luz solar. Ah, no es cierto. No, fíjense que el único motor que tiene este aparato, como se los enseñé en el caso del caballo, es la respiración del paciente. No van conectados a ninguna red eléctrica, funcionan a partir de la ventilación del paciente y es una función mecánica a partir de la ventilación. Lo único que sí va conectado como a una corriente eléctrica son los monitores multiparámetro, pero esos son anexos a la máquina de anestesia. La máquina de anestesia únicamente funciona con la presión del oxígeno y con la ventilación espontánea del paciente. Lo que podría afectar su funcionamiento sería que no hubiera suficiente presión de oxígeno y entonces, como les mencionaba, ya no se va a poder llevar a cabo la transición y la transformación o la activación del fármaco anestésico cuando pasa al paciente. El resto es por función de la ventilación del paciente que está conectado, de tal manera como que vimos ahorita, por ejemplo, cuando ustedes hicieron sus ejercicios de respiración, que les decía que tenían como ese movimiento, justo ese movimiento del tórax es el movimiento que lleva la dinámica de la máquina de anestesia. Entonces no pasa nada si se te va la luz. No vayas a prender ninguna vela cerca porque el gas que se utiliza, que es el oxígeno, es altamente volátil, entonces es más fácil que estalles a que se te quede la máquina sin funcionamiento, ¿sale? Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Yo, doctora, Sí. había mencionado al principio que el isoflurano podía ocasionar hipotermia. En el caso de, por ejemplo, ya tenemos el paciente y administramos todo, o sea, y empieza a presentarse esa hipotermia. Primero supongo que, no sé, más bien mi pregunta es, o sea, ¿cómo se arregla eso? ¿Nada más poniendo una lámpara o ahí se administra algo o qué es lo que pasa? Sí, justo eso también es parte de lo que vamos a profundizar mañana, si es que ya no puedes como tener, si llegas al punto de no retorno, pero cuando empiezan a bajar justamente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, también empieza a bajar la temperatura o a veces baja la temperatura y eso conlleva un descenso en los otros parámetros. Puedes compensar la temperatura colocando tapetes eléctricos, pero con su respectivo aislamiento porque pueden haber quemaduras por la sobreexposición del paciente. Si pasan mucho tiempo, son cirugías muy largas. Si tu paciente pasa mucho tiempo en el tapete, por contacto puede haber quemaduras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay mesas quirúrgicas que ya son eléctricas y se pueden conectar a la corriente y por conducción también las hojas de esas mesas se calientan o se entibian y pueden proveer de calor al paciente.
También hay métodos de aislamiento como la colocación de pañales o de trapos que puedan hacer un aislamiento entre la mesa y el acero de la mesa y el paciente, que se pueden ir calentando y sustituyendo. Nosotros, por ejemplo, en cirugía, el doctor les pedía que hicieran unos costalitos de semillas que se metían a calentar en un microondas y eso conserva el calor y se coloca en diferentes áreas del cuerpo del paciente para mantenerlo tibio, y en el caso de que sea necesario o no cuentes como con muchas otras opciones, también se puede temperar la solución y poner vía endovenosa. Solo hay que tener mucho cuidado con eso, de no llevar a la pérdida de las propiedades las soluciones, porque por el exceso de calor también se pueden llegar a inactivar, y que no supere la temperatura corporal la solución, ya que puede llegar a causar alteraciones en la sangre debido al exceso de temperatura, o más bien a que los electrolitos o los componentes de la solución vayan calientes. Entonces hay que tener cuidado con eso. También se pueden hacer lavados peritoneales con solución tibia para recuperar la temperatura de las asas intestinales y de la irrigación intestinal, que también ayuda muchísimo, y el mantener el peritoneo caliente provee también de calor al resto del cuerpo. Muchas gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Una otra pregunta, compañeros? Nada más sí quisiera decirles lo siguiente, miren, en muchos casos se mencionó mucho dónde se preparaba el paciente, obviamente en un sitio especial, ¿no? Que es el cuarto de preparación. Sin embargo, hay pacientes críticos, hay pacientes que sin ser pacientes que vengan mal, son braquicéfalos, por ejemplo, los bulldog franceses, el bulldog inglés, que se intuban justamente en la mesa de cirugía. Ahí se hace, no necesariamente en el cuarto de preparación, porque a veces lo intuban ahí y ya cuando llegan al quirófano ya está muerto el paciente. Entonces, con la finalidad de no arriesgar la vida del paciente, se intuban en la mesa de cirugía. Ahí los intubamos nosotros. Se pasa sedado el paciente, sedado, pero todavía con todos sus reflejos deglutorios y respirando bien. Y entonces ya en la mesa de quirófano, el anestesiólogo ya con su sonda, con todo el equipo puesto, la máquina de anestesia, ya con los diales, todo, y los caimanes para poner el aparato de signos vitales.